¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos acá en mi taller, un grupo de fanáticos, un grupo de amigos, generalmente para debatir, intercambiar opiniones sobre nuestros oficios, cuestiones técnicas, en fin, siempre dentro del marco del respeto y la amistad. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos Cristino, Adriano, Adriana, Eugenio, Tito, estoy siendo injusto con Cobursa, Zapito, Juanqui, Juanpi, bueno, Nico, hay dos, tres Nicos, grandes personas, grandes amigos, en fin, 09 Michael, Augusto, como digo siempre, a veces contesto algunos comentarios y digo, ¿cómo no saludé, por ejemplo, a Roberto? Me vino ahora en la cabeza. En fin, el saludo a los amigos de la primera hora del canal y a los que se vienen acercando. Espero el contenido sea de su agrado y decidan quedarse. A veces pasa que YouTube por ahí muestra algunas charlitas antiguas. Generalmente por ahí, para el amigo que recién empieza a ver el canal, son del año pasado, de 2 años atrás. Entonces, bueno, por ahí en los videos más actuales ya tenemos otro clima. Hago esta aclaración dado que encontré una tarjeta de memoria y estuve subiendo algunos videitos antiguos, videitos cortitos que yo hacía de mis autos que tengo aún. Bueno, no salen en el canal por una cuestión lógica. Se está terminando la documentación de esos autos. Tengo una Coupé Fuego, una Coupé Torino TS70, un Fiat 600, un De Carlo. Hay contenido de cuando los recuperé y demás, pero bueno, saben cómo es esto. Encontré una vieja tarjeta de memoria y no quería perder eso y decidí subirlo. Tengo varios videos que todavía no los puse públicos por una cuestión de que los quiero mirar bien. Por ahí la calidad de la grabación no es del todo buena. Quizás el teléfono que usaba en ese momento no era del todo bueno, ha ido cambiando la tecnología. Pero bueno, estaba sonando el teléfono. Pero bueno, el contenido está, es interesante. En fin, quería hacer esa aclaración dado que estuve subiendo algunos videos como dije y posiblemente no entendían algunos amigos cómo venía la consigna. También estuve subiendo un trabajo de electricidad que realicé el viernes, si no me equivoco, que fue la adaptación de un tubo fluorescente a tecnología LED. Lo mostré en silencio porque no se podía hablar en la casa. Bueno, traté de que se vea la maniobra. El amigo Miguel, como dije, me leyó prácticamente sin hablar, describió lo que pasaba en cada minuto exacto. La verdad que cuando se genera ese clima de entendimiento y amistad, está bueno. Después subí un videíto sobre un, llamémosle, tablero de un medidor monofásico, que es una casa que está dividida en 4 departamentos. O sea, hay una línea para cada departamento, llamémosle, que cada una tiene su térmica. Bueno, están todas acomodadas dentro de un nicho. Era un antiguo nicho de fusibles. Y ahí metieron todas las térmicas como pudieron. En fin, yo me realicé algunas tareas de electricidad y subí el contenido. Obviamente, si yo subiera únicamente los videos que puedo realizar sin un límite de presupuesto, o puedo realizar cuando todo está perfecto, sería un canal poco fiel a lo que es mi personalidad. Yo estuve trabajando en esas condiciones y lo subí. ¿Eso está mal? Sí, está mal. ¿Funciona? Sí, como digo siempre, que funcione no quiere decir que esté bien. Pero bueno, si vamos a ir solamente a los lugares donde todo se encuentra reglamento, donde todo se encuentra bajo normas, donde todo anda bien, ¿para qué nos llamarían? Es sencillo. Yo trabajo para gente que, como aclaro siempre,
Algunos no me ponen límite de presupuesto, me dicen desarrollá la tarea, pasame la lista de materiales o decime qué dinero hay que adelantarte y bueno, hacelo como corresponde. Y hay otra gente que, como digo siempre, dice sacame del apuro, fíjate si tenés alguna térmica vos, vamos viendo, vamos hablando. Digo esto porque quizás algún amigo, seguro el amigo Tito o el amigo Cristino va a decir, Tano, no te enganches en los comentarios. Si no les gusta el contenido, que no lo miren. Yo entiendo eso, pero me gusta salir a contestar. Quizás algo más a contestar cuando me ningunean o me menosprecian que cuando me tratan de genio, maestro, ídolo. Bueno, este comentario viene porque una persona, un amigo vamos a llamar, comentó que yo era un croto, que andaba en busca de la moneda para poder zafar de la miseria. Creo que todos en esta ocasión, en esta época del país, mi canal es apolítico, estamos trabajando para generar un ingreso. No es que sepa de todo, o sea, saben que soy técnico electromecánico del industrial, saben que hace 20 años me recibí de gasista matriculado en segunda categoría en la Escuela de Capacitación Profesional. La plomería fue algo que vino de la mano, cosa que me gustó siempre. Trabajo mucho en las obras desde muy chico. Y la mecánica, bueno, es esa novia, es la primer novia, la novia de la infancia. Cuando bueno, soñábamos con tener nuestra primera moto. Por ahí veíamos la Daytona 400, que muchos me preguntan por el Daytona 400, y veíamos el Daytona 400 y era una moto que con 400 centímetros cúbicos le ganaba, no sé, a una Kawasaki 1000. Y me gustaba y lo desarrollo tareas de mecánica desde muy chico. Todos saben mi historia, vengo de la escuela bueno, hay que levantar la casa, quizás mi padre, vamos a decir, no podía contratar un peón, me tenía de peón. Entonces, bueno, uno va adquiriendo conocimientos. No soy un genio, pero tampoco soy un croto. Al menos alguna de las dos personas está equivocado. Los trabajos que desarrollo siempre están con garantía y tengo los títulos correspondientes para desarrollar esas tareas. Pero bueno, nada, simplemente quería responder a ese amigo que me dijo que era un croto, que simplemente estaba tratando de escapar de la miseria, que hago esto, hago lo otro. Sí, posiblemente sea así, todos tratamos de hacer lo que va saliendo. Yo tengo clientes de hace 20 y pico de años y tengo clientes que me llaman por primera vez y bueno, está el que no le cierra mi presupuesto, está el que me vuelve a llamar. Siempre la idea es sacar del apuro a alguien dentro de las normas de seguridad y que las cosas queden funcionando bien. Como digo, si solamente subiera los trabajos espectaculares, los que nadie puede objetar nada, bueno, no estaríamos hablando de mí. Mi esencia es esa, mostrar lo que hago, lo que desarrollo. Por ejemplo, encontré una pérdida de agua caliente que ya cuando rompí encontré un acople amurado. No estaba perdiendo por el acople, ese video debe tener 6 años, por decir algo. El caño simplemente no servía para altas temperaturas y bueno, se dañó. Pero nada, esta es una charlita de domingo, tranquila, para más o menos poner a punto cómo viene la semana. Un amigo, creo que fue Miguel, comentaba si la Coupé Torino TS70 era la que estamos armando con el amigo Jorgito. No. Hay un motor, hay un Polo en marcha, diésel, al lado. Voy a ver si encuentro el videito de ese auto y lo subo también. Entonces sonaba como a diésel, pero estaba el Polo y la Caddy atrás en marcha. La TSX, esta semana seguramente vamos a tener novedades, dado que ya el chapista ha llamado. Bueno, hay que presentarse a ver de qué se trata. Ya, bueno, está en proceso de terminarse lo que es chapa. Vendrá la etapa de la pintura y después ya hay que meterle el 7 bancadas con la caja, todo. Dado que, bueno, como dije y comenté varias veces, estaba con un motor Intenor. Creo que era Intenor, no me acuerdo. Lo saqué y no lo miré bien, pero era el motor que traía el Peugeot 504. El Intenor. Después, bueno, tranquilo. Está pendiente
el videíto que por ahí lo haga ahora. Me vine un rato al taller en domingo para descansar la cabeza un poco. Parece que no, pero en este ambiente es como que uno se relaja. También cumplo con mis tareas de padre los fines de semana. Y bueno, por ahí estoy un poco más desconectado, pero siempre tratando de cumplir con los amigos y de hacerles una devolución de sus comentarios, de sus opiniones, que generalmente son muy acertadas. A veces me asombra cómo determinadas personas miran el canal, dado que, bueno, por ahí aparentan tener títulos de ingenieros. La verdad, tuve suegros ingenieros, y algunos se maravillaban por cómo uno sabía utilizar las manos. Y nada, pero me asombra que haber llegado a determinado público que tiene muchos conocimientos y muchos valoran mis tareas. Eso es importante. Así que bueno, como estaba diciendo, se viene en esta semana, tengo que terminar la pinza, de desoxidar la pinza, dado que me mandaron algún par de mensajes. Tano, la pinza, queremos ver, queremos ver. Vi que el amigo Maxi en una historia de Instagram subió que se le habían roto los aislantes. Parecía una Stanley o una Crossman, la pinza, dado el color de la aislación. Estaba buscando los aislantes Isolit que yo comenté en alguna ocasión que se podían comprar. Y bueno, él también lo sabía. No es que yo manejo la información que él por ahí no tenga, pero se dio justo la casualidad que está buscando aislantes y sería lindo conseguir, pues tengo varias pinzas que con esos aislantes quedarían espectaculares. Se viene la toma de contacto de Total, ya la hice, ya tengo una opinión, ya la voy a estar subiendo. Bueno, el video sobre herramientas para motos que tengo pendiente. Varios amigos me preguntaron, dado que hay mucho ahora moto viajero o el amigo que anda trabajando por ahí con esto de las aplicaciones, de llevar pedidos y qué sé yo, y se encuentra sin herramientas ante una pinchadura, ante una rotura, y ese videíto también es bastante pedido. Por otro lado, voy a desarrollar el videíto que me encanta, la saga de chinitas que enamoran, dado que bueno, hay muchas todavía para mostrar de buena calidad y que hasta el día de hoy podrían cumplir funciones normalmente. Así que bueno, espero que hayan tenido un domingo espectacular. Más o menos quería hacer la devolución que hago generalmente después de subir varios videos que por ahí no tienen mucha explicación. Pero bueno, voy a responder todos los comentarios, los estoy respondiendo de a poco, lo mismo que los comentarios en Instagram, los mensajes en Instagram. Un amigo me reclamó por un mail que no contesté. Se debe haber llenado la casilla o debe estar en otra parte porque no me llegó. Pero bueno, lo voy a buscar y lo voy a responder. Yo respondo todo. Como digo siempre, no me bloqueen, no eliminen el mensaje porque tengo que tener el tiempo como para dar una explicación valedera y no simplemente poner el corazoncito. Así que bueno, tema Hamilton, están pidiendo mucho. Yo no soy un apasionado de Hamilton. No es que odio a Hamilton como a Mota. El odio no es bueno. Pero créanme que Mota... No soy muy fanático de Hamilton, pero hay unidades buenas. En líneas generales les dejo dicho que va bien. Tengo unidades surtidas de distintos segmentos y va bien. Sacando las ajustables que dejan bastante que desear. Pero ya vamos a hacer un videito de Hamilton también. Así que bueno, nada, los dejo. Este domingo medio gris, medio lluvioso, pesado. Ya deben estar preparando... Yo soy de los que preparaban la ropa de trabajo los domingos como para arrancar el lunes. Arrancar el lunes de temprano con fuerza para adelante. Así que bueno, creo que hay muchos amigos de esos. Y como digo siempre, se produce entre las 6 y las 9 de la noche un bajón dominguero que verdaderamente, esto ya es el terreno personal, se me ha ido, si bien mis hijas llegaron de yo ya grande, pero se me ha ido ese bajón desde que las tengo, obviamente, ¿no? Como que uno está entretenido cuando se quiere acordar, mira y ya son las 9 de la noche y bueno, ya queda poquito para bajonearse e irse a dormir. Pero siempre tuvo uno esa
llamémosle melancolía del domingo en la tarde. Esto por ahí no le importa a nadie, son cosas personales que por ahí tengan poco que ver con lo que es la técnica, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, este es un canal donde se desarrollan charlas de talleres, como que estamos acá con un mate, yo de este lado del banco, ustedes del otro, y hablamos de lo que sea necesario. Acá no hay libretos, acá no hay nada planeado, todo es espontáneo, por ahí algún comentario dispara una charlita y sale, por ahí simplemente filmo alguna tarea cotidiana, como ya saben, después desarrollo la información. Ojalá pudiese cada domicilio filmar y hablar y comentar in situ, pero bueno, no todos aceptan eso, dado la inseguridad que hay en muchos lados. O sea, hay gente que hay que respetarle su intimidad, como digo siempre. Después yo los pongo en autos, los pongo en contexto. Saludo al amigo Leonardo, aprovecho que me había olvidado de mencionarlo. Así que nada, les mando un saludo, nos vemos en otra charlita y por ahí me quedo un rato más y hago el videito de la toma de contacto de Total. Les mando un saludo, nos vemos mañana seguro en algún videito y si no en las charlitas de un rato antes, un rato después de la cena de Siciliano en su taller.